Bueno, gracias a todos por llegar acá hoy. Igual es un día hermoso. Bueno, les cuento que con Tamara pensamos mucho en esta situación cuando armamos la muestra. Nos daba muchas ganas de, además de que las fotos estén colgadas acá, poder hablar del caso. Tanto Miriam Lewin como Juan Pablo Gallego tuvieron mucha importancia en el trabajo de Tamara, la acompañaron un montón. Y bueno, el encuentro de hoy es para poder charlar y sacarnos todas las dudas que tenemos acerca de la investigación de Miriam, que ya se dio a conocer en el año 2002, hace un montón, y todo el trabajo que hizo Juan Pablo. Así que bueno, los dejo con Miriam. Gracias. Muchas gracias. Primero quiero decir algunas cosas acerca de cómo me impresionaron estas fotografías. Del talento de Tamara para captar los sentimientos que están aflorando en la materia degradada, la materia que en algún momento tuvo su brillo, su esplendor. Y justamente esto era lo que quería mostrar Julio Grassi ante la sociedad. Para situarnos, ustedes lo habrán visto en el video, lo habrán visto en los textos, estábamos en una etapa de la Argentina donde se estaban aplicando políticas económicas neoliberales que generaban una enorme cantidad de marginados y marginadas. Había muchas fábricas que se habían cerrado, se había abierto la importación, barrios industriales y parques industriales enteros estaban siendo invadidos por el óxido y las telarañas, y muchas de las familias recurrían a lo que podían, a cartonear, al trueque, estaban llenos los comedores solidarios. En un punto tiene mucho contacto con lo que está pasando ahora, pero al contrario del gobierno actual, que dice que no hay plata para políticas sociales, en la época de Menem se producían muchos pobres como ahora, mucha gente se quedaba sin trabajo, pero había un dispositivo de asistencia. Un dispositivo de asistencia que tenía mucha ayuda desde el Estado. Y entre los privilegiados por esta política de asistencia desde el Estado estaba claramente Julio Grassi. Julio Grassi había venido construyendo una imagen absolutamente impoluta, era el más bueno de los buenos, un cura joven, carismático, no carismático en el sentido religioso, ¿no? La corriente, pero un hombre con mucha carisma, que era capaz de sentarse con Mirta Legrand, con Matías Martín, con Bernardo Neustadt. Precisamente en uno de los programas de televisión que recorría, conoció al ministro Cavallo, Domingo Cavallo, reiteradamente consultor de muchos gobiernos empobrecedores. Me da la sensación de que de alguna manera él sedujo a Cavallo, mostrándose como el ángel salvador de los miles de pibes pobres que generaba la política económica. Entonces, tanto para Cavallo como para quienes sí se beneficiaban con esa política económica, esto resultaba muy tranquilizador. Además de que después descubrimos que la Fundación Felices los Niños fue la caja negra del menemismo, es decir, no los grandes empresarios que aportaban, sino los pequeños empresarios que querían de alguna manera blanquear algún monto, no mucho, porque el presupuesto de la Fundación llegó a ser de 14 millones de dólares solamente, o sea que ninguna gran empresa puede blanquear mucho con 14 millones de dólares, pero un pequeño industrial que quería regalar un auto, que quería regalar, no sé,
un mes de provisión de harina, el techo del quincho, ¿no? El revoque de la casita de las jóvenes, de las mamás jóvenes, de las mamás adolescentes, etcétera. Bueno, aportaba $50.000 y se le facturaba como si hubiera aportado, se le acreditaba como si hubiera aportado 250.000. Todo esto no era el núcleo de nuestra investigación. Yo formaba parte en ese momento de un programa muy prestigioso, el periodismo era uno de los, la prensa era uno de los poderes más, con mayor credibilidad, no como ahora. De hecho, los políticos gozaban de muy poca credibilidad y entonces la policía, los militares, o sea, entonces la prensa estaba muy arriba en la consideración social. Entonces, Telenoche Investiga era un programa de mucho prestigio. Yo había empezado a trabajar en Telenoche Investiga 5 años después de entrar a Telenoche y cubrir todo tipo de cosas, desde choques, secuestros, asesinatos, conferencias de prensa de presidencia, etcétera, etcétera, elecciones. O sea que venía bastante fogueada y había venido colaborando, aportando temas desde el 94. Pero precisamente como mis jefes consideraban que era bastante sólida, cubriendo una gran diversidad de temas, no querían dejarme dentro del equipo de Telenoche Investiga exclusivamente, porque decían que el resto de las coberturas se podían ver resentidas. Bueno, finalmente conseguí entrar en Telenoche Investiga y en ese momento se utilizaba muchísimo la cámara oculta, un instrumento muy discutido, pero que nosotros siempre utilizamos haciendo un ejercicio de ética colectiva. Es decir, nosotros nunca usamos la cámara oculta como sí lo usaron otros programas de televisión para grabar a víctimas que no querían declarar, y es por eso que tardamos tanto tiempo en conseguir alguien que en primera persona aceptara haber sido abusado por el cura. En el recorrido de Telenoche Investiga se habían investigado hechos de corrupción política y otro tipo de cuestiones que tenían que ver también con corrupción policial, pero esta era la primera vez, mala praxis médica también, pero esta es la primera vez que abordábamos una temática así. ¿Cómo nos llegó? Nosotros, investigando la corrupción menemista, que era inconmensurable, o sea, la corrupción menemista era donde la vieran, por donde buscaran, no dábamos abasto, pero investigando el involucramiento del traficante de armas Alcazar con el arquitecto de Menem, el arquitecto Rossi, un empresario amigo y otro empresario de zona oeste, tuve que ir a buscar material sobre esta investigación al diario que había detectado la presencia de Alcazar en Castelar y Morón y en Parque del Lugar. O sea, ¿qué hacía este traficante de armas internacional en esa zona? Bueno, nos pusimos a investigar y bueno, esto daría para otra charla, pero evidentemente era muy sospechoso esto. Quienes lo habían detectado eran los periodistas del diario de Morón. Nosotros siempre, como gran bien medio nacional, tuvimos muy buen vínculo con los pequeños medios, que son los que caminan el territorio, los que meten las patas en el barro y que saben que en el bar de la esquina estaba un tipo que se parecía mucho al Alcazar y iban, le sacaban una foto y la comparaban con otras imágenes, y bueno, y ahí sacaban la nota, pero no tenían los recursos que teníamos nosotros para investigar, ¿no? Y de haberlos tenido, tampoco la investigación, desgraciadamente, iba a tener tanta repercusión. Nosotros les reconocíamos su mérito, los incorporábamos a nuestro equipo y avanzábamos.
Mientras estaba esperando que me trajeran unos expedientes, me puse a hojear el último número del Diario de Morón y veo un recuadro que era un enorme reportaje, un gran reportaje, doble página, a Monseñor Laguna, Monseñor Justo Laguna, que era el obispo de Morón, que tenía una orientación bastante crítica al menemismo. Todo lo que podía ser crítica a la Iglesia, ¿no? Que en general es bastante moderada. Y había un recuadro donde el periodista le preguntaba, ¿en qué quedó la causa de abuso sexual contra el padre Grassi? A mí se me cayó el techo encima. Fue como si hubiera estallado una granada en mi cabeza. ¿Cómo el abuso sexual contra el padre Grassi? O sea, era el más bueno de los buenos. Era un tipo absolutamente impoluto. Era el que salvaba a los niños de la pobreza, para quien Jorge Ginsburg, Mariano Grondona, Matías Martín, Soledad, escritores les cedían, los cantantes les cedían los derechos de sus canciones, hacían recitales a beneficio, las cámaras empresarias organizaban cenas, en las autopistas había alcancías donde vos podías dejar el vuelto para beneficiar a la fundación. En los supermercados las cajeras te preguntaban si querías dejar plata para la fundación. Y generalmente la gente decía que sí, porque lo veía con Mirta Legrand, porque lo veía con Susana Jiménez, porque lo veía... Bueno, ya había tenido un conflicto con Susana Jiménez, porque Susana Jiménez hizo un concurso telefónico de los que hacía y no le rindió aparentemente toda la plata que debía rendirle a la fundación. Y asesorado por los contadores de Alfredo Chabrán, el cura le hizo juicio a Susana Jiménez y a Galimberti y a su novio, el Corcho Rodríguez. Como verán, esto no es una serie de Netflix, son 4 series de Netflix, es una cosa inconmensurable. Él había salido bastante favorecido y Hard Communications le tuvo que pagar. La famosa frase que quiere hacer un Sheraton. Bueno, ¿de dónde salía el predio de la fundación? De otro instituto, que era el Instituto Forestal Nacional, que tenía, no sé, 167 especies cuidadas ahí. El cura hizo lo posible para quedarse con ese predio y con el predio de un zoológico privado que había, y digo hizo lo posible de manera artera, es decir, diciendo que los chicos se habían intoxicado con unos pesticidas que tenían los del Instituto Nacional Forestal Nacional, cuando en realidad había roto los alambrados y se había metido en un terreno que no le correspondía, y después hacía denuncias contra el dueño del zoológico, etcétera, etcétera, porque quería crecer, crecer y crecer. De hecho, la cantidad de edificios que pudo construir, el gimnasio, escuelas terciarias, la casa de las jóvenes mamás, la casa de los adolescentes, ahí dormía el cura, en la casa de los chicos, de los varones, porque tenía preferencia por los varones menores. Ahora, cuando yo le voy a plantear a mi jefe que había una causa por abuso sexual en la justicia de Morón y que yo quería investigar eso, recuerdo que mi jefe me dijo, bueno, pero quiero un chico en cámara oculta, el cura abusando de él y el chico mostrando el documento en cámara y diciendo, soy menor de edad y no me gusta lo que me está haciendo. Porque era absolutamente impensable que se pudiera publicar en un medio de comunicación alguna investigación referida al cura. Era imposible, absolutamente imposible. Yo recuerdo que me sentía muy desanimada. Y que casualmente, porque estas cosas, no sé, pasan, a partir de que nosotros
nos hacemos de ese ejemplar del diario de Morón, con ese recuadro, y antes de que fuéramos a ver al juez, que había tenido la causa que estaba cajoneada, estaba congelada, empezaron a llegar extraños correos electrónicos, en general anónimos o con seudónimos, donde gente que se refería a la fundación mencionaba situaciones de abuso en distintas épocas, es decir, era gente que no se conocía entre sí. Una mucama, un profesor de agronomía, un asesor pedagógico del jardín de infantes, la directora de la escuela, una ex, o sea, era toda gente que cuando nosotros queríamos contactarlos y le preguntábamos a cada uno, con mucho disimulo, si conocía al otro, nos decían que no. Finalmente, empezamos a recibir también en nuestro contestador telefónico, que antigüedad, mensajes de personas que decían haber sido testigos de abusos en distintas instancias de la vida de Grassi. No solamente en la Fundación Felices los Niños, sino en el Seminario Menor de Ramos Mejía, que era una escuela secundaria para chicos con vocación religiosa, etcétera, etcétera. Empezamos a tratar de entrevistar la mayor cantidad de gente posible, pero no había nadie que, a pesar de haberlo visto a Grassi manoseando chicos, a Grassi besando en el cuello un chico, a Grassi llevándose a chicos, pudimos identificar como distintas relaciones de Grassi, porque además de tener preferencia por los adolescentes varones, los prefería hasta determinada edad. Cuando el chico pasaba de esa edad, digamos, crecía, no lo abandonaba, le ponía un negocio, le regalaba una casa que había sido donada a la fundación, o sea, lo mantenía dentro de su círculo áulico, compraba su silencio, porque evidentemente, y esto pasa muchísimo, muchas veces los chicos cuando son abusados y son abandonados porque ya crecieron por sus abusadores, se sienten profundamente heridos y eso genera una situación peligrosa para el abusador en términos de un posible testimonio. Yo aprendí muchísimo entrevistando a las víctimas de Grassi en cuanto a la psicología del abusador sexual y del abusado. En general, los chicos se sienten estigmatizados, se sienten etiquetados como la mucamita del cura o del profesor o del médico o del entrenador, y entonces se retraen y no hablan, y en general lo más que pueden llegar a decir es: yo vi cómo se lo hacían a otro, pero yo zafé. Yo vi cómo se lo hacía en el vestuario a mi compañero de equipo, pero a mí no me hizo nada. Yo vi cómo el cura le metía la mano por debajo del pantalón a otro chico, pero yo le dije: me voy, padre, y me rajé. O sea, siempre es así. Y esto es lo que pasó con Gabriel. Gabriel estaba en situación de calle, se había ido de la fundación por una situación traumática que él dijo que era haber visto cómo el cura abusaba de otro chico, pero que a él no le había pasado absolutamente nada. Sin embargo, molesto, había huido y estaba en situación de calle. Nosotros, después de grabar este testimonio, que de todas maneras sumaba, le conseguimos a través de una compañera que lamentablemente falleció, una Irene Weiss, una productora que me acompañó en la investigación, le conseguimos un lugar donde estar. Y a los 6 meses, cuando seguíamos investigando y entrevistando personas vinculadas con la fundación, la panadera de la fundación, que nos decía que
su marido trabajaba toda la noche amasando los panes dulces que después Grassi llevaba al programa de Mirta Legrand y decía que habían sido amasados con las manitas de los chicos. O sea, era un hombre que tenía muchísimas caras, era un tipo dulce, muy con un tono calmo y monocorde cuando iba a la televisión, y era un déspota y un explotador dentro de la fundación. O sea, la gente le temía. Llegó a echar a una mujer a la que le faltaba un brazo, una mujer muy vulnerable, que se ocupaba del ropero de Cáritas, porque le acusó de haber robado un par de ojotas. Una cosa así, o sea, la dejó en la calle. Cuando nosotros finalmente volvimos a conectar, él nos conectó a nosotros con Gabriel, nos dice que nos había mentido, que estaba muy angustiado y que un psicólogo le había dicho que, diciéndole la verdad a alguien a quien le tuviera confianza, se iba a sentir mejor, y que él nos había mentido y venía a contarnos la verdad. Y ahí nos contó la escena que después aparece en la investigación. Después de eso, del primer programa, en el que, protegiendo la identidad de los chicos, narramos las distintas circunstancias y dimos todas las pistas para que la justicia investigara si esos chicos o no habían sido abusados o no. Todo indicaba a los gritos que sí, que habían sido abusados. Apareció la segunda víctima, a quien también conocíamos porque su tutor de un centro de día para chicos en situación de calle en la estación William Morris, Aníbal Vega, había escuchado comentar con los otros pibes que había sido abusado por el cura, y él, cuando vio la investigación, le dijo: a mí me pasó lo mismo. Así que finalmente logramos un segundo testimonio. Ahora, la persecución, la violencia, el ejército de abogados que pusieron a trabajar para el cura da cuenta, y el ejército mediático que pusieron a trabajar para el cura, los periodistas, estábamos solos, absolutamente solos, los periodistas más prestigiosos y con mayor poder apoyaban al cura, además de que tenía un diario a su servicio, que era el diario Ámbito Financiero. Y ni siquiera el diario Clarín nos apoyaba con demasiada convicción, porque fue tan brutal la contrarreacción, fue tan brutal el contraataque, que algunos periodistas de Clarín decían que habíamos puesto en riesgo el prestigio del grupo. La sociedad se dividió. Los chicos tuvieron que ser protegidos. Oscar estuvo mucho tiempo en el programa de protección de testigos, y él decía, Gabriel, decía: al final el cura está libre y yo estoy preso, porque se demoró, ¿cuánto? 13 años en que ingresara a la cárcel. Sí. 2013. 2013, bueno. Nada, tengo que decir que poco a poco la sociedad se fue dando cuenta de que decíamos la verdad, de que los chicos, que son los verdaderos héroes de esta situación, de esta investigación, quienes se animaron contra un poderoso que aparecía con el presidente, con el ministro de Economía, que aparecía en los programas de televisión con Mirta Legrand, con Mariano Grondona, con Bernardo Neustadt. La verdad es que el poderío que desplegó el cura, el ejército de expertos juristas que desplegó, hizo que un compañero, un colega, me dijera una vez algo que todavía me deja pensando,
y que tratamos de investigar y no pudimos probar, mi colega me dijo, lo defienden como si estuviera en juego algo mucho más sagrado que la plata. Porque en principio nosotros pensamos, bueno, la fundación, la plata, las donaciones, ¿cómo quedarían todos estos grandes empresarios, dueños de empresas, de multinacionales, algunos de ellos, si se comprueba de que a quien le estuvieron haciendo donaciones durante tanto tiempo era un abusador sexual serial? Y tenemos datos y serios indicios de que Graci compraba adhesiones repartiendo bebés. Y uno de los indicios que tenemos es que para intentar que no saliera al aire la investigación, llamó a un compañero mío y le preguntó, un compañero del equipo, y le preguntó, hace un tiempo me dijiste que con tu mujer querían adoptar. ¿Todavía estás interesado? Porque me dejaron una beba en la puerta de la fundación y no sé qué hacer con ella. Tengo una jueza amiga que te puede acelerar mucho los trámites. Y esto mi compañero lo declaró en el juicio oral cuando antes, por tratarse de una cuestión personal, no lo había querido declarar. Pero, es decir, la falta de escrúpulos, lo maquiavélico, los vínculos con el poder judicial, económico, político, de Graci no tenían límites. Bueno, voy a dejar que les cuente la otra pata de la investigación. La verdad es que fue absolutamente fundamental el acompañamiento de Juan Pablo Gallego, que fue un gladiador en la justicia. Hola, buenas tardes a todos. Nada, primero que nada, quizás dimensionar en la época, ¿no? 2002. La cuestión de los abusos sexuales estaba muy poco en la calle o como está hoy, digamos, con un nivel de reconocimiento de lo tremendo, de lo negativo que es el delito, para empezar. Tanto a nivel global como a nivel eclesiástico, ¿no? Para ese entonces, yo lo digo esto hoy, tampoco tenía una dimensión de este nivel, pero para ese entonces la explosión del caso Graci en 2002 es más o menos paralela al caso de la iglesia en Boston en 2001, ¿no? Que termina años después en una película que gana el Oscar en primera plana, o Spotlight. Entonces, esto era algo absolutamente novedoso. Después, bueno, dimensionar el trabajo de Telenoticias Investiga, que creo nunca tuvo el reconocimiento y más que reconocimiento tuvo ataques feroces, ¿no? Y lo cierto es que, hablando de esta cuestión de Boston, lo de Boston terminó con que Martin Bayron, que era el director del diario de Boston, terminó siendo a posteriori, jubilándose hace muy poquito, el director del Washington Post, o sea, digamos, casi el periodista más importante del mundo, disparado por esta investigación y ganador de un Oscar con Spotlight, ¿no? Acá, bueno, la gente de ese Telenoche, que creo yo particularmente esa investigación la coordinó muy particularmente Miriam, y bueno, todo un grupo de gente que sigue en los medios, pero bueno, ninguno recibió, que yo sepa, un trofeo, pero sí es cierto que era un programa muy, muy prestigioso para la época, los abogados lo seguíamos, es decir, había un nivel y una seriedad de investigación. Yo recuerdo que estaba en mi oficina esa noche, solía y a veces suelo trabajar hasta tarde, y prendo Telenoticias Investiga, y cuando veo, claro, también me impacta. Yo, por supuesto, sabía de Graci como figura pública, había sabido de un episodio con Susana Jiménez años atrás, pero era casi un intocable o impensado tocar a Graci, ¿no? Y veo la investigación, se me pasa por la cabeza qué quilombo se va a armar, digamos, ¿no? Y nada, al poco tiempo, yo venía de años atrás, con Estela Carlotto habíamos organizado el Comité de Derechos del Niño en la Argentina, ¿no? Con Espejo en el Comité de Naciones Unidas de Ginebra, trabajábamos en esta temática, yo venía a trabajar en España, y pasaban los días y era lo que decía Miriam, era una avalancha, es decir, por un lado, el impacto de Telenoticias Investiga había sido impresionante. Graci fue detenido,
que estuvo detenido muy pocas horas. Primero se escapó, se fugó al aire en vivo. Era tal la expectativa con Telenoche Investiga, y Grassi, como bien lo describía Miriam, que después me tocó conocerlo más de cerca, era maquiavélico, ¿no? Con lo cual estaba dateado de que iba a ocurrir algo fuerte en Telenoche Investiga, y él estaba en Canal 9, donde de alguna manera intentaban replicar a lo que disparara Telenoche Investiga. Él estaba en una mesa con Mauro Viale, con Feynman, con Hellblum y con alguno más. Como intentando replicar... Con Héctor Timerman y con Raúl Colman. Ahí está, bien, o sea, era... variopinto. Y recuerdo, y después ese video lo vi muchas veces porque fue objeto de alguna cuestión jurídica. Lo cierto es que en el medio de la emisión de Telenoche Investiga estaba, digamos, esa réplica al aire en Canal 9, pero en un momento llega la policía a Canal 9 a detener a Grassi. Entonces, al propio aire, alguien avisa, algún productor, entonces Feynman le dice: padre, se tiene que retirar. Y el padre elige retirarse escondido, creo, en el baúl de un vehículo de una expareja de Mariana Fabiani. Lo convencen de entregarse y al otro día se entrega acompañado por Jorge Sandro, Julio Virgolini y el equipo de abogados de Yabram. Queda preso por pocos días, pero bueno, el aluvión que era televisivo contra Telenoche Investiga, contra quienes hubieran denunciado, contra estos chicos, la verdad es que pasaban los días, estábamos en ese momento en una época muy pionera, muy manual con Estela, y nos preguntábamos quién va a defender a estos chicos si es que esto fue real o lo que pudiera. Era una avalancha directamente, o sea, 30 abogados en televisión, los mejores voceros que alguien podía contratarse para la televisión. Claro, a ver, Luis Moreno Campo, Mariano Grondona, el propio Julio Grassi cuando estuvo libre, o sea, los mejores voceros y más impolutos y coacheados en televisión para decir barbaridades de estos chicos, de esta investigación, de lo que fuera. Con lo cual pasan los días y más aumentaba la preocupación, ¿quién los va a defender? Y prácticamente yo tomo la decisión, la converso con Estela, y intento, por un lado, ver cómo acceder a los chicos, cómo acceder a los terapeutas de los chicos, cómo acceder a la producción del programa, buscando información. Es decir, yo quiero ver a los chicos, quiero saber si hay alguna pericia o algo que me indique que esto es así, y vamos para adelante. Bueno, así fue, ¿no? Llegué a los chicos, conocí a Miriam, conocí a Irene Weiss, que fallece al poco tiempo. Pero básicamente conozco a los chicos, conozco al terapeuta, veo las pericias y no me quedó ninguna duda, los tuve a centímetros míos a estos dos chicos, de que el hecho era cierto. En medio de una conmoción, yo creo que irrepetible, ¿no? Porque era una cadena nacional, diaria y permanente, que en ese momento en un 98% era favorable a Grassi. Yo tenía 30 y pocos años. La verdad es que desde que de algún modo tomo la decisión y la convenzo o lo converso con Estela, yo internamente no tenía ninguna duda de que iba a tomar el caso y lo iba a ganar. Pero lo que se desató después de ahí fue inenarrable. O sea, cada día aparecían nuevos abogados, a los pocos días intentan descartar una de las denuncias, luego la otra, luego que uno se retracta, que el otro era nula. Prácticamente cuando yo aparezco, los titulares eran se cayó la causa. Yo me acuerdo que mi primer aparición televisiva fue en el programa de Majul, y estaba también Moreno Campo, y en ese momento Majul compartía con Ernesto Tenenbaum, Marcelo Slotoviazda, y había una joven productora, Lorena Maciel.
Pero bueno, los graf eran, no solo los graf, sino lo que se veía en el fondo, era se cae la causa, se cae la causa, se cae la causa. Bueno, la verdad que era una avalancha. Pero bueno, nada, me tocó. Yo veía esto y veía el nivel de insultos, veía las denigraciones, que claro, me empiezan a incluir a mí. Yo la verdad que lo más cerca que he estado de la Fundación Felices los Niños es hoy, o cuando vi las fotos de Tamara. Nunca quise entrar a la Fundación, pero según Ámbito Financiero y Julio Ramos, Estela Carlotto y yo habíamos armado un plan para quedarnos con la Fundación. La verdad que nunca entré, nunca la vi de cerca y nunca quise entrar ni a un invitado a posteriori, ¿no? Así que, con lo cual, el trabajo de Tamara me impactó de entrada, ya hace un tiempo largo, cuando ella lo hizo y me lo mostró, ¿no? Así que bueno, nada, empezamos a jugar muy fuerte, en una soledad absoluta. Mi política fue no pelear con nadie, sí, con Graci, con la justicia, con los abogados, pero digo, todo este grupo de periodistas que lo defendían a capa y espada y a muerte, mi trabajo fue, yo lo pensaba, evangelizar, digamos. Por supuesto que era un nivel de hostilidad que era fuertísimo, pero digo, con cada uno, digo, yo creo que hay dos con los cuales no logré evangelizar, ni lo intenté. Uno está fallecido, que es Julio Ramos, y el otro, creo que está vivo, que es Mariano Grondona, que me había definido como Lucifer, el infierno, el Satanás o algo así, bueno, y que creo yo que Grondona, a quien yo lo había tenido profesor y le tenía una cierta admiración, yo era habitual mirar su programa Hora Clave, en fin. Bueno, nada, una cruzada. Yo creo que Grondona tenía intereses en la Fundación que excedían que es algo que uno empezó a ver, ¿no? Un poco lo adelantaba Miriam, ¿no? Porque había una defensa acérrima de mucha gente. Mucha gente apoyaba de buena fe, ¿no? Es decir, muchos no lo podían creer, con lo cual se podía pensar, y además, como digo, el tema del abuso era algo tan incipiente, que era como decir, bueno, le hicieron una cama al padre. Esto se decía como algo que quizás hoy tendría menos lógica, pero en ese momento era como decir, no, le quieren hacer una cama, ¿cómo va a ser esto? Entonces, bueno, nada, yo, salvo con esos dos, me senté con todos, al aire, fuera del aire, les mostré la causa, y casi todos a la larga, con el correr de los años y en medio de los ataques donde Graci hizo de todo, ¿no? Con su equipo de abogados, o sea, recusó a toda la justicia de la provincia de Buenos Aires, armó un propio jurado, antes de que existiera la ley de juicio por jurados, él dijo que quería ser juzgado por un jurado nombrado por él. En ese jurado había nombrado a Julio Ramos, director de Ámbito Financiero, a Piero, el cantante, a 10 o 15 amigos de él, y lo presentó a la justicia pidiendo porque que él solo confiaba en su jurado. Y recuerdo que eso generó un parate, ¿no? Imagínense lo que era Morón, con estos 30 abogados, los más conocidos, ¿no? Bueno, el propio Miguel Ángel Pierri, Jorge Sandro, Julio Virgolini, Adrián Maloney. Terminó estando como abogado Yeldín, el acusado de volar la AMIA. Era un ejército que estaban en Morón 24 horas, entonces, y en Morón había dos posiciones: los que se hacían amigos de estos por algún motivo, por simpatía o por algún interés o por algún beneficio, o los que eran recusados o lo que fuera, pero recuerdo que el día de la detención de Pierri generó un poco un ruido, ¿no? Logramos demostrar que esa retractación era falsa. Bueno, nada, como digo, yo siempre... Contá las circunstancias de la retractación y por qué supimos lo que había pasado, porque eso lo necesita nada. Sí, bueno, fue algo claro. Yo prácticamente me radiqué en los tribunales de Morón. De hecho, los primeros 30 días de mi trabajo prácticamente no lo hice público, y el día que lo hice público tenía que ver con haber descubierto esta trampa, esta zancadilla claro, Graci tenía cooptado, aparte del sistema judicial de Morón, que trabajaban para él. De hecho, creo yo que parte de lo que decía Miriam, esto que él ofrecía bebés, tenía que ver con una red judicial que le garantizaba esto. Entonces, bueno, descubrimos que había una reunión fuera de horario judicial en la cual participaban 2 jueces de menores, al menos uno de los abogados de Graci, y la
familia vinculada a uno de los chicos, que luego declaran en la justicia recibir un montón de dinero, electrodomésticos, todo para declarar contra su propio hijo, hermano, etcétera. Fue una situación escandalosa, pero bueno, también esto de la retractación en un tema también novedoso, ¿no? Porque en otros delitos uno dice, bueno, alguien que dice, bueno, en realidad a mí no me pasó nada, el abuso sexual tiene una explicación fuerte, ¿no? Y acá la presión que había sobre estos chicos, yo recuerdo el caso de Gabriel. A Gabriel Moreno Campo se encargó de hacerle una denuncia porque Moreno Campo inventó que Gabriel había querido extorsionar al cura, y que el cura se sintió extorsionado. Como que Gabriel le había dicho al cura, voy a sacar una investigación en Canal 13 del Grupo Clarín, el Tele8 investiga, si no me das tanta plata, supuestamente. O sea, la verdad era un poco difícil que un chico de la calle pudiera garantizar una decisión del Grupo Clarín, pero eso es lo que intentó probar Moreno Campo en la justicia y lo tuvo. Claro, yo recuerdo que Gabriel me decía, yo sé que es mentira, pero la gente, ¿a quién le va a creer? ¿A Moreno Campo o a mí? Moreno Campo venía de ser el adjunto de Estracera, no como él dice o como la película que se hizo de automenaje, era el fiscal adjunto de Estracera. Pero bueno, explotó bien ese lugar y esta creo que fue una de las grandes maldades que hizo. Pero bueno, yo me preguntaba también, digamos, cuando ya estaba dentro y descubría todo, yo por mucho, digamos, por lo menos por un mes y pico, no solo no saqué a la luz que yo estaba actuando, sino que ni mi familia lo sabía ni en mi estudio lo sabían, hasta que esto explotó, porque era algo prácticamente inabordable, o quién era el loco que se iba a meter con eso. Me acuerdo que un día estaba viendo Hora Clave en mi casa, viene mi padre, ya fallecido, entonces escucha Hora Clave, que estaban ahí, Gracia y todos estos y demás, y él decía, yo creo que es culpable, pero va a zafar seguro. Y yo le digo, no estés tan seguro, le digo, pero tampoco le dije, después se enteró por la tele. Pero bueno, era algo, pero fuimos muy fuerte. Creo que Graci fue terminando preso de sus trampas, de las de sus abogados, con sus planteos de jurados, de nulidades y demás. Logramos ir acorralando jurídicamente, peleando también contra jueces, contra fiscales, bueno. Pasó de todo, amenazaban, tiros, balazos, a uno de los pibes lo agarran, lo suben en auto, lo tiran del auto, a otro de los pibes un día los sientan en un bar, le ponen, según creo, unos $100.000 para que se retracte, no los acepta, pero bueno, pasaba de todo. Entonces, para esa época, en un momento digo, bueno, yo lo único que necesito es que no maten a nadie, digo, yo sigo pensando que lo voy a ganar. Entonces, bueno, se me ocurre pensar, es decir, bueno, tengo que ver a Néstor Kirchner, en ese momento presidente, a Bergoglio y a Laguna. O sea, estos tres tipos me tienen que garantizar que no maten a nadie. O sea, y bueno, después que sea lo que la justicia diga. En esas gestiones estuvo conmigo Enrique Stola, que asistió muchísimo a Gabriel, y también a Ezequiel en esa época. Bueno, Néstor Kirchner me da la entrevista inmediatamente, Laguna también, y Bergoglio demora 3 o 4 años. Pero cuando vuelve subcampeón de Roma, cuando pierde con Benedicto, ahí nos vemos por primera vez en Caballito. Pero largo tiempo antes, y yo ahí empiezo a ver que esto de que Graci hacía lo que hacía, en realidad no era desconocido por el poder en general me refiero, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estoy llegando al despacho de Néstor Kirchner, aparece Parrilli, primero aparece Luis Delía, y Néstor, yo iba preparado para contarle un poco, digamos, la historia, para decir, yo lo único que quería es que, no sé, que garanticen seguridad, ni siquiera para mí, para los testigos y para los chicos. Y recuerdo que Néstor dice, no me cuentes nada. Toca el intercomunicador del escritorio de su despacho, viene el jefe de la Federal y dice, bueno, ponele custodia a la gente que te diga Juan Pablo, y se va directamente. O sea, fue más que operativo, ¿no? Pero, digo, no hizo falta convencerlo de que hacía lo que hacía. Cuando voy a lo de Laguna,
Laguna vivía en una casa enfrente de la Fundación Feliz de los Niños. Gracia había elegido casi estratégicamente para tenerlo a Laguna enfrente. Y Laguna le tenía pánico, entonces me cuenta barbaridades. Estaba por ahí el que era el Monseñor Santiago Olivera. Entonces Laguna dice, en medio de que me cuenta barbaridades de toda índole, incluso de abusos sexuales y de otras cosas, de que le tenía pánico, que tenía una escritura él y su hermana, que si algo les pasaba, responsabilizaban a Graci por su posible muerte. Y de repente entra Santiago Olivera, que ahora creo que es obispo castrense, y le dice, Santiago, ¿con quién andaba Julio ahora con el rubiecito, no? O sea, lo de Graci era vox populi, o sea, era sabido. Cuando logro tener mi primera reunión con Bergoglio, que fue en Caballito, donde él oficiaba misa los jueves, la avenida, esta avenida, no, José María Moreno, la siguiente, bueno, ahí daba misa. No, se me fue ahora, es una de las esquinas más conocidas de Caballito, pero bueno, él venía de Roma, de perder con Benedicto. Muy distinta la personalidad me pareció a la de Laguna, un tipo que a mí me resultó, después bueno, no se animó a declarar en juicio contra Graci, es cierto, pero me pareció otro perfil más humano. Nos quedamos hablando de cine en la casa y siempre me acuerdo cuando salgo de lo de Laguna, que estaba atestado de periodistas afuera esperando, qué sé yo, Laguna en el parque de la casa como que me abraza y me dice, Dios quiera que este hombre vaya preso. Me decía esa frase, no me la olvido nunca. Bergoglio, yo creo que lo que quería ver era qué tenía yo. Lo de Bergoglio fue más de ajedrez. Quería ver qué prueba tenía, al punto tal que luego él me mandaba gente a mi oficina para que yo le muestre las pruebas, digamos, ¿no? Terminó no teniendo una posición lucida, o sea, públicamente no se pronunció y lamentablemente para la etapa final del caso tuvo la ocurrencia de editar unos libros, de encargárselos a un supuesto prestigioso jurista que también había escrito también para Alfredo Yabram, unos libros que hoy suenan insólitos, ¿no? Porque yo ahora vengo 2 años de trabajar en Madrid, donde incluso con la anuencia de la Conferencia Episcopal Española se trabajó en una investigación para determinar la cantidad de abusos ocurridos en España para indemnizar a las víctimas. Este libro que encargó Bergoglio dice, no solo escribe una historia donde se robaron la información del juicio por izquierda y demás, donde que Graci era absolutamente inocente, sino dice que no existen los abusos sexuales en la Iglesia, dice esos libros, donde el prólogo está explicado que está encomendado por el cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, y entonces que son denuncias que llevan a la casa de brujas, ¿no? Bueno, o sea, una cosa que la verdad que esta etapa que me tocó trabajar en Europa, preferí no decirlo, pero no por una cuestión de complicidad, pero creo que ni lo creerían. O sea, que el que hoy es Papa llegó a decir que no era imposible que existieran los abusos sexuales en la Iglesia, ¿no? O sea, que ese era el nivel de protección. Otra cosa, Graci a posteriori fue condenado por otros delitos porque se había alquilado una mansión de 7.200 metros enfrente creo que era cerca de lo de Laguna, con cancha de tenis, con pileta, etcétera, qué sé yo. Cuando lo allanan ahí, aparecen, no sé, 2.000 ejemplares del libro que había encargado Bergoglio. Esto nos habla, digo, ¿cuál era el poder de Graci, no? Pues digo, si a mí me edita Editorial Planeta, es raro que allá en mi casa y haya 5.000 ejemplares del libro que me editó Planeta. Capaz tengo 4 que me regalaron y 2 que compré y 2 más para regalar, pero no 5.000. También cuando allanaron a Graci, además de esto, había una oficina que era tipo una CIDE, ¿no? O como se llama ahora. Había carpetas, entre ellas una carpeta con mi nombre y bueno, y de distintos periodistas y demás. En la blanquita. Sí. O sea que no, lo de Graci era. Yo también, como Telenoche Investiga, comienzo a recibir en un momento unos mails rarísimos, medio anónimos, todo, y que
pero quedaban algunas pistas, o que decía, bueno, era un XX, llegaban a mí, a veces le llegaban a Enrique Stola, no, que Gallego haga esto, había información que parecía lógica, otra que, yo igual, pero llegó un momento que digo, tenemos que saber quién es este tipo, por supuesto, yo no me exponía a nada, ni loco, pero bueno, empezamos a pensar, hay que llegar a ver quién es este tipo que manda los mails, con lo cual logramos que otra persona lo contacte y diga, bueno, y pacten una cita. Esta persona pacta una cita con este hombre, va con su entonces pareja, en el hotel donde el actual presidente de la Nación se alojó durante, que en ese momento era de una cadena internacional y ahora creo que es del embajador actual en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces se cita ahí con quien enviaba los mails, estaba ahí tomándose un aperitivo con la esposa, que yo, ve parar un Mercedes-Benz gigantesco y ve a alguien muy grandote que baja, y era Tejeldín, el que estaba buscado o acusado de volar la AMIA. Este hombre, que no es ningún tonto, se pega el susto de su vida, pero bueno, Tejeldín se acerca, se saludan, y Tejeldín dice, sí, a mí me contrató Grassi para seguir 24 horas a Gallego y tenerle pinchado los teléfonos, los mails, lo que sea. Cosa que ahí me empieza a cerrar, yo prácticamente no hablaba con nadie, no existía WhatsApp, yo llegué a tener un BlackBerry por esa época y tenía un Nextel. Pero, por ejemplo, Ámbito Financiero más de una vez titulaba en portada, Ámbito Financiero, que era un diario básicamente financiero, ponía estas cosas en portada, bueno, Gallego y Carlotto tienen que ver con la fundación, pero en otras veces veo títulos que eran claramente diálogos míos con alguien y aparecían como un título, como declaraciones mías en un título que era portada de un diario, era una cosa, y bueno, ahí vi que era cierto lo que contó Tejeldín. Bueno, se lo denunció, Tejeldín lo reconoció en la justicia y demás. No, Grassi tenía un ejército que parecía imposible de vencer. El día que voy al despacho de Néstor, la primera persona que se me acerca es Luis Delía. Yo no lo conocía a Delía, él me conocía a mí, yo en ese momento, claro, mi vida era en cadena televisiva, entonces él me dice, Juan Pablo, vení. Y me dice, yo soy amigo de Julio, lo conozco. Yo cuando me dice soy amigo de Julio, digo, ¿para qué lo habré saludado a ¿viste? Pero lo cierto es que Luis Delía encabeza con esa frase y me dice, abusó de mucha más gente, yo lo conozco tal, con lo cual Luis Delía conmigo se porta muy bien con esta situación, me conocí en ese momento su casa, me muestra gente que había abusado en esa época, que destrozó vidas, he visto cosas increíbles. O sea, Grassi, por eso digo, lo de Grassi era algo sabido, y tanto la cuestión del abuso como el abuso eclesiástico como Grassi, bueno, era algo intocable, pero bueno, lo tocamos. En Morón, bueno, para resumir, después de años llegamos al juicio oral, después de recusar a un tribunal oral, que lo recuso con la información de Luis Delía. Luis Delía en un momento, Néstor lo nombra algo así como, era ministro de Vivienda, de Hábitat, algo así. Bueno, tenía una dirección, un ministerio o una secretaría que funcionaba en el edificio de la revista Noticias, en ese momento Corrientes y Talcahuano, Corrientes y Libertad. Con lo cual yo también lo veo varias veces ahí, y él un día me dice, tengo miedo, Juan Pablo, por vos y por Estela, porque los va a cagar. Arregló con los jueces, arregló con los fiscales, y con lo cual a mí me cerraba, digamos, claro, con qué certeza tanta gente lo defendía, incluso mediáticamente, como de mí decían barbaridades. Y de repente Luis me dice, acá viene siempre de portada la mañana, ¿querés que te lo grabe? Yo ni le contesté, si bien ya lo he visto varias veces, digo, yo no sé si capaz estoy siendo yo grabado, no lo sé, ni le contesto. A los pocos días me dice, Juan, tengo lo tuyo. Y la cuestión es que Portal le cuenta todo tipo de barbaridades, que incluyen desde los acuerdos con la justicia de Morón hasta un proyecto edilicio en la fundación donde Tamara hizo las fotos y demás. Bueno, la cuestión que me voy inmediatamente a La Plata con Estela Carlotto a hacer la denuncia.
Voy a pedir la cabeza de los jueces, de los fiscales, me acuerdo que en ese momento voy con Estela, y la procuradora me decía, ¿estás loco, Juan Pablo? Digo, y yo saco los VHS que me dio Luis, por algún lado los debo tener, me acuerdo de esos viejos VHS, que a uno le había puesto Happy Children, y al otro mis perritos. Bueno, había todo tipo. Entonces la procuradora me decía, no, estás loco. Me acuerdo que Estela, que era una cosa de Estela, me decía, lo dice Juan Pablo, que es el único que puso la cabeza con esto, así que no sé qué. Y entonces yo saco de mi maletín y a un ayudante de la procuradora, un ayudante que hace un año y medio me hizo cagar a trompadas en tribunales por plata, creo, no importa. Ve los videos y casi se mueren. Con lo cual, dicen, por favor no digan nada de esto, yo me encargo de los fiscales. Bueno, se cambió los fiscales, se cambió el tribunal, tuvimos otro tribunal. Llegamos al juicio y era algo, claro, llega Grassi con sus abogados, y el tribunal parecía empleados de Grassi también, cuando empieza el juicio oral. El juicio oral iban todos los medios, pero no podían entrar. Entonces, al final subía yo solo, y con lo cual también era muy divertido afuera, era un Boca River, lo que decía yo, lo que decía Grassi, que eran las antípodas, ¿no? Él iba ganando, yo también iba ganando, no se sabía nada. Claro, pero los jueces era como que llegaba el Papa. Entonces yo le empiezo a pegar de una manera casi salvaje, ¿no? Es decir, acá estamos jugando a un pedófilo, no a un sacerdote, no a un obispo, no nada. Entonces lo empiezo a bajar, pero Grassi era un mentiroso profesional además, era algo alevoso. Cuando empieza el juicio, justamente él pidió declarar 100 veces, declaró, pero cuando empieza el juicio habla durante 3 horas explicando que todo esto había sido un complot organizado por Susana Jiménez. Con lo cual, bueno, cuarto intermedio, después de 4 horas, yo salgo por el pasillo, a él lo estaba esperando Raúl Portal, entonces sale, bueno, dice, y yo escucho que Portal le dice ni una palabra de lo de Susana a la prensa. Entonces, salgo yo y empiezo a contar. Dice, bueno, la versión del cura que esto es un complot que la armó Susana. Sale Grassi, de ninguna manera, jamás la nombré a Susana Jiménez. Entonces esto fue algo que en lo público era todo bastante absurdo, porque casi en simultáneo uno decía una cosa y otro decía otra. Portal era otro que indudablemente estaba vinculado a negocios o a vicios o a cosas, porque la verdad es que toda esta gente, cuando Grassi se empieza a derrumbar, lo termina ayudando poco y nada. Y en el juicio, cuando va Portal a declarar, se pasó 4 o 5 días diciendo que ahora sí me voy a ver con Gallego, ahora vamos a ver, no sé qué. Y se fue coacheado y entrenado para no perjudicarse ni decir nada. No conocía dónde dormía, no conocía a los chicos, no conocía nada. O sea que, bueno, una cosa... pero bueno, yo logré ir metiendo rigor y disciplina al tribunal, a la fiscalía, lo que sea, para que se avanzara. Bueno, a pulmón llegamos a una condena histórica que hoy, lo hablaba con Miriam hace un ratito, la verdad que la Argentina está muy en deuda, digamos, en esta temática, la Iglesia argentina está muy en deuda con esta temática, no hay un registro concreto de víctimas, no ha habido indemnizaciones, no ha habido nada. Pero bueno, tenemos la satisfacción de que Grassi es de los pocos idiotas, poderosos, importantes, que ha gastado una fortuna en abogados, que está cumpliendo una condena, ya planteó varios incidentes, ahora está planteando otro, pero desde 2013 está preso. Mi ambición es que cumpla su condena hasta 2028, es una pelea mano a mano diaria, ahora se recibe de abogado en la cárcel de Campana, pero lo tenemos preso, ¿no? Y cierro con esto de uniendo con la investigación que no tuvo el reconocimiento que debería tener. Hace un año me convocan a coordinar un panel jurídico de derechos humanos en Nueva York y me avisan que iba a estar Martin Bayron, el director de Boston Globe y luego de Washington Post, con lo cual, como al resto de la gente que yo iba a coordinar el panel, les mando un mail, pero yo no pensé ni que tuviera la más puta idea de quién era yo. Y Martin Bayron, efectivamente, ¿no? Qué orgullo compartir con alguien que ha dedicado su vida a una cuestión de derechos humanos, pues un vínculo que sigue a hoy, que tenemos un proyecto de trabajo y demás, ¿no? Pero por eso digo que la verdad que esto se llegó, creo que de las pocas veces que en la Argentina un poderoso la paga,
y creo que, bueno, que ha habido una investigación periodística que no tuvo ese reconocimiento, y un trabajo como el mío que capaz sí tuvo el reconocimiento que ni yo mismo, yo me acuerdo que terminé, a los pocos días Ernesto Tenenbaum, que quería seguir mirando alguna cosa, me invita a tomar un café por Palermo, y me dice algo como diciendo, vos te das cuenta que con esto entraste en la historia como estrasera. Yo estaba pensando qué iba a hacer, o si me podía ir a algún lado, estuve un año y pico, y veo que muchos años después, sobre todo por esta analogía incluso temporal con lo de Boston, y por el impacto que implica hoy que un papa argentino no tomó ninguna medida con Grassi, y esto es inexplicable en el mundo, y por haber sido un caso tan espectacular, es un caso que hoy tiene una resonancia en el mundo que sigue teniendo, ¿no? Yo donde trabajo, en España, en Roma, el caso sigue siendo de alto impacto, ¿no? Así que bueno, cerrando y uniendo con Tamara, la verdad que sí me impactó ver esto, que efectivamente Grassi había montado un imperio sobre estas tierras y conocía al abogado del zoológico, los amenazaba de muerte, les tiraba basura, lo que sea, y él iba ganando lugares y iba ganando, era aparte una mina de oro, ¿no? la fundación, pero bueno, logramos que este tipo pague en la justicia, que siga preso, y esto para los chicos ha sido muy importante, ¿no? Yo, puntualmente el caso de Gabriel, me costaba verlo, él estaba muy mal con lo que había pasado y desconfiaba de todo, incluido de mí, ¿no? Después vio que el juicio era todo un entongue, donde todo era a favor del cura, con lo cual enseguida se alinea, como diciendo no discutamos entre nosotros, pero la sentencia le hizo muy bien, ¿no? O sea, esto en el abuso sexual es muy fuerte para una víctima. La justicia, con todo lo malo, lo criticable, a veces los manejos, lo que sea, la víctima necesita eso más que nada. Una víctima de abuso necesita que le crea a alguien y que la justicia le crea, creo que es lo máximo. Yo creo, Estela, en relación a la cuestión propia de los desaparecidos y la recuperación de nietos, decía, la mejor terapia es la verdad, y la cuestión de los abusos está muy ligado a esto, y la verdad asociada al reconocimiento judicial, que es tan difícil, ¿no? Porque los porcentajes son bajísimos, pero bueno, en este caso se logró hacer historia, así que bueno, bienvenido el trabajo de Tamara, que de alguna manera le da un cierre y un marco a todo esto, ¿no? Bueno, voy a hablar súper poquito y después vamos a habilitar para que hagan preguntas, que la jornada de hoy era para hablar sobre el caso. Pero, bueno, primero que cuando todo pasó yo tenía 12 años, así que el recuerdo que yo tenía de esto era un cura que era como un monstruo. Y esa sensación creo que un poco era la que tenía, el sentido común de las personas es la que tiene, es una persona cuando abusa es como un monstruo, ¿no? Y realmente no es así por el avance de los feminismos, por la investigación enorme que han hecho muchos periodistas, Miriam obviamente, sabemos que no es así, que es sistémico, y un poco el trabajo que yo hice y que hicimos con Ceci en la muestra tiene que ver con una cuestión más simbólica de lo que sucede, y poder abrir diálogo. Eso era lo que más quiero decir. Después igual me pueden preguntar cosas de la obra o de las fotos, o todo eso lo pueden preguntar. Pero quedarnos con eso, por eso tampoco hay personas en las imágenes, ¿no? Trabajar más con el poder simbólico que tiene esto, en contraposición con, como contaban recién ellos, la aparición de Grassi en la tele sistemáticamente con personas de renombre. Así que yo no quiero decir mucho más. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pregunten, no sean tímidos. O decir algo, tal vez, no hace falta que sea una pregunta. Sí, justo nosotros estábamos por acá con mi señora, vinimos a pasear y bueno, nos interesó. Somos de Morón, justo, y recordamos muchísimo todo lo que pasaba en la puerta de los tribunales, porque yo trabajaba al lado, que era la cancha del Deportivo Morón,
Yo fui futbolista y bueno, y me acuerdo que siempre teníamos que hacer un recorrido más largo para poder llegar hasta el lugar. Y esto como una anécdota con nada que ver con algo tan importante como era esto, y un montón de veces lo vimos. Y tuvimos un compañero, un amigo nuestro en común, justo lo hablábamos, que trabajaba en la fundación, era profe. Y bueno, estábamos muy al tanto de todo lo que pasaba. Yo quería hacer una pregunta a los dos. Con todo esto y que todos vimos lo que sucedía y lo que pasaba, ¿de dónde sacaron la fuerza para enfrentar todo eso? Una pregunta para los dos. Sí, eso. Nosotros nunca pensamos que nos íbamos a enfrentar a la andanada de calumnias, de injurias. No sé, tenían hecha una caricatura mía en ámbito financiero, nos dedicaban páginas enteras donde decían que Mañeto me había mandado a mí a encontrar a toda costa algo, que habían pensado en ensuciar a Maradona, pero era demasiado, y que entonces yo salí desesperada a pagarle a los chicos, me estaban acusando de delitos, para que mintieran acerca de Grassi, y que a ellos les venía bien, y que iba a ser más creíble. Mirá todo lo que inventaban, que iba a ser más creíble, porque como Canal 13, en la pelea con Susana Jiménez, que era Telefe, se había puesto de parte del cura, iba a ser más creíble aún. Eso era como un antecedente a favor de la credibilidad de la investigación. Y después, periodistas que hasta ese momento habían sido amigos, entre comillas, la nata, Graña, diciendo que a ellos les habían ofrecido la investigación llave en mano. O sea, que estaban diciendo que yo había comprado una investigación hecha cuando me había pelado las suelas de los zapatos, tratando de encontrar testimonios, charlar con gente. Después, bueno, gente que me encaraba en la calle. Me acuerdo una vez estaba en un jumbo, viene una señora y me dice: ¿no te da vergüenza lo que le hiciste al cura? Y yo le digo: no, la verdad, no me da vergüenza. Bueno, y Juan Pablo también, o sea, a nosotros, a los periodistas, Grassi nos hizo 37 causas porque habíamos utilizado una imagen de archivo de él caminando con un montón de chicos de jardín de infantes alrededor, a los que no se les veía la cara, pero ellos identificaron a cada familia para que nos hiciera una demanda y le pusieron un abogado. Pero entre esos chicos, además estaba uno, Luis, que 4 años después de haber defendido al cura y hasta de haber escrito un libro que finalmente no se publicó para defenderlo, le tocó el timbre a la fiscalía y le dijo: a mí también me abusó. Y se sumó como caso al juicio. Lamentablemente, tanto Ezequiel como este chico, a quien nosotros en la investigación para protegerlo llamamos Luciano, no tuvieron esa satisfacción, esa preparación que por ejemplo, ahora tiene Telma Fardín, de saber que finalmente la justicia creyó en su dolor, en su versión. Estos dos pibes lamentablemente no pudieron alcanzar esa reparación. No sé, para mí se terminó un poco la investigación cuando en una canción de la Versuit escucho La Argentinada al palo, cayó la fundación del cura Bufarrón. Dije, ya está. Ya está, dije. Hasta acá llega. O sea, este es el punto final. Digamos, ya que en una canción de un grupo popular como la Versuit esté el tema, dije, bueno, costó, pero logramos. Antes todo, Néstor Ibarra, Magdalena, Helblum, Viale, todos estaban en contra. Todos.
Ni que hablar los diarios más conservadores. Hay que decir que Página 12 sí nos bancó desde el principio y fueron una de las mejores coberturas. Pero costó muchísimo, costó muchísimo. Y todavía hoy hay gente que me encuentro y que me dice, ¿pero es verdad lo de Grassi? Digo, no, la verdad, no es verdad. Lo inventamos. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es tremendo, ¿no? Es que era tan bueno, era tan impoluto, era tan creíble que, bueno, sí. No, quería agregar algo a lo que vos decís, que también pareciese que es algo en pasado. Y bueno, acá con Cecilia tenemos mucho para hablar sobre el tema de lo que nos ha costado. A mí lo que me ha costado, incluso esto podría haberme costado el trabajo, lo manejé de cierta manera para que eso no suceda, pero recibí muchísimo hate, como se dice ahora, porque yo recibí hate, no mails. Porque soy más moderna. Porque soy más moderna. Tanto de las autoridades de la escuela, de la Dirección General de Escuelas, o sea, fue muy difícil también y ya era 2016, 2017. Y para exponerlo fue igual. Y bueno, el otro día de hecho hice un descargo en Instagram de esto, ¿no? Es un tema que nos compete realmente a todos y sin embargo moverlo, conseguir una nota, conseguir exponerlo, conseguir esta es absolutamente muy complejo, muy, muy complejo. Nosotros somos de la zona y vemos y conocemos lo que pasamos y vemos. Claro. Un chico que nos atendió dijo, pero nadie quería ser monaguillo porque nos manosean, ¿te acordás? Bueno, yo había sido de la zona, mi familia vivía en Castelar, yo estudié en Morón, en el Dorrego, iba a ver a Deportivo Morón, en la época jugaba el padre de Romagnoli, de San Lorenzo. Atilio de Argentino eran el padre del tío, ¿no? Conocía la zona, bueno, lo que decís vos, era prácticamente un sector tomado que no se podía pasar, estaban todos los móviles de todos los canales y las radios y la agencia Telam y tal, bueno, me encontraba y había vecinos, ¿te acordás que yo te conocía a los 4 años, tal cosa, tal otra? O sea que yo en ningún momento pensé, o sea, yo tuve un objetivo cuando entré que digo, bueno, llegar a una condena de este tipo y que vaya preso. Hasta ahí no me muevo. En el medio todo el mundo me decía, estás loco, no sigas, ya hiciste mucho, porque bueno, pasaba de todo. Quizás en términos de una agresión directa, más allá de que Tejeldín estaba contratado a mi efecto, en términos de una agresión directa, diría que padecí menos que otros o que las víctimas, pero yo nunca pensé en dejar. En el medio lateralmente me enteraba y almacené información que me llegaba de distintas cosas. Mi intención era poder probar los abusos, llegar a una sentencia, llegar a una condena y que este tipo la cumpla y nunca pensé en bajarme, ¿no? Así que, bueno, y se llegó, así que esa es la respuesta. ¿Alguien más? Vamos. Ahora se está. No, para Tamara, ¿cómo hiciste para acceder al lugar? O sea, si tuviste inconvenientes, ¿cómo fue el trabajo? ¿Y cuánto tiempo te llevó? Buena pregunta. Bueno, yo empecé a trabajar en las escuelas, o sea, cuando el Estado interviene en las escuelas que funcionaban dentro de la fundación, yo entro a trabajar como profe. Cuando me hacen la entrevista me dicen, bueno, no sé si sabés, pero bueno, acá funcionaba la Fundación Felices de los Niños, otra vez, mi recuerdo de los 12. Me entrevistan, quedo, empiezo a trabajar. Las escuelas son 100% del Estado, o sea, están totalmente intervenidas. Y ahí empiezo a transitarlo, digamos, porque como decían, son 64 hectáreas, es gigante, con las construcciones que ven, o sea, todo está así y así se da clases. Y bueno, nada, empecé a caminarlo y me empecé a dar cuenta, primero hacía fotos como mero registro, y después me empecé a dar cuenta que las cosas de un día para el otro, algo pasaba a la noche y cambiaban de lugar, o que había un camión y ya no estaba, o que me daba cuenta que había gente que dormía ahí, entonces ahí empecé como a sistematizar un poco más el trabajo fotográfico. Y habré estado un año más o menos haciendo eso, y leyendo, en paralelo leía, y dije, bueno, la tengo que contactar a Miriam. Y le escribí por Twitter. Y bueno, nos encontramos y empezamos a trabajar juntas, digamos. Y bueno, después Miriam me pasó el contacto de Juan, que tuve que volver un poco loco, pero también.
así empezó el trabajo, digamos, y bueno, después fue creciendo. Fui también, bueno, me entrevisté con Enrique Stola, empecé como a investigar mucho acerca del tema de cómo abordarlo de una manera prudente y respetuosa, y que tuviera algún sentido, que no fuera solo, porque también me ha pasado que sí quieren hacerme entrevistas y quieren preguntar, ¿y viste la habitación a dónde? No vi, no se trata de eso. Entonces, bueno, todas esas cosas han hecho que pueda hacer un trabajo, creo yo, serio. Y bueno, después cuando terminé la primera edición, que en ese momento la cerré con Juan Tramní, que es el director de la licenciatura en fotografía de la UNSAM, que él fue mi primer profesor de foto, me dijo, bueno, ahora el real problema viene ahora porque nadie va a querer exponer este trabajo. Y bueno, fue así durante años, fue así. Pero bueno, acá estamos, en el parque. Bueno, primero agradecerles. Me parece sumamente valioso. Yo, no tanto como Tamara, creo que no somos exactamente de la misma generación, pero sí lo tengo en un recuerdo mucho más mediático, sensacionalista, algo malísimo que pasó, listo, quedó, pero es muy necesario esto, que ustedes lo estén contando acá para que nosotros lo tengamos como algo fresco, estas fotos, este lugar, todo. Es muy importante. La investigación, la resolución, la visibilización. Ahora, si no me equivoco, dijiste 2028, para lo que falta nada. En un trabajo descomunal y en una Argentina donde estamos rodeados de gente que son referentes políticos con iguales o peores antecedentes y que siguen siendo la gente más poderosa de la Argentina, la cual Graci podría volver a formar parte. Wow. No es de descartar. Efectivamente, en 2028 se cumple la pena definitivamente. Todavía estamos pendientes porque hay un incidente por el cual él pretende salir anticipadamente, que por ahora estamos logrando que no. Y también, ligado con la pregunta y algo que dijo Miriam, digamos, era tal el entongue de la justicia y era tratar de salvarlo a toda costa, que, o sea, los tres casos que fueron llevados, los tres casos fueron probados rotundamente de los tres chicos. El tribunal hizo malabares entre los acuerdos que tenían, porque estas reuniones que se hacían con Graci, con la defensa de Graci, a espaldas, eran permanentes. Entonces, recuerdo que tanto la Procuración General de la provincia como la Procuración General de la Nación, cuando el expediente llegó a la Corte y demás, digamos, siguieron la misma acusación que yo hice, sosteniendo que los tres eran. La justicia confirmó que no es poco confirmar la condena. Yo recuerdo mientras iba subiendo el expediente, yo recién pude respirar tranquilo en 2017, que la Corte Nacional confirmó, para entender esto, digamos, la condena fue en 2009 y hubo que esperar 8 años para que quede firme. Cuando llega a Casación Provincial, que es el primer órgano que iba a revisar fuera de Morón, me entero, y después un juez lo confirma, que recibe una apretada directa por parte de gente ligada a la Iglesia que le tiran por la cabeza los libros estos que yo mencioné con la versión de que Graci era inocente. Casación igual confirma. Cuando llega a la Corte Provincial, me entero que el presidente de la Corte Provincial estaba en Roma. Con lo cual armé, digamos, no un escándalo, pero bueno, me encargué de que todo el mundo supiera que el presidente de la Corte Provincial estaba en Roma. Finalmente la Corte confirma. Cuando llega el expediente de la Corte Nacional, me entero, y no estaba en ningún diario, que el presidente de la Corte Nacional estaba en Roma. Entonces estaba claro que había una presión muy fuerte para salvarlo a Graci por todos los medios, y que esto prácticamente ocupaba a gente del poder. En relación a tu pregunta, hay empresarios muy fuertes actuales que participaban de ese esquema, de ese negocio, entonces, y creo que el perfil de Graci es de una persona que tranquilamente podría salir y decir, bueno, me hicieron una cama, lo mismo que dijo en 2002, y que podría haber gente que le crea, digamos, capaz. Así que no tenemos ninguna herramienta para que no salga cuando cumpla la pena en 2028. Sí, la pelea para que la cumpla, que es mucho. Yo creo que lograrlo, o sea, creo que no hay un caso de este nivel, de un poderoso de este nivel, que la termine cumpliendo. Las hizo todas para no cumplirla, para salir antes.
Bueno, hay una tercera causa, tiene 2 condenas y una tercera causa, por eso digo, un tipo que previo al despido, o sea, era tal la maldad, esto, alguna cosa contó Miriam de lo que se pudo recabar de la situación interna de la fundación. Me acuerdo que había una cocinera que declaró en el juicio, y por declarar la despidieron. La gente de la fundación era gente absolutamente humilde, ¿no? En fin. Entonces, recuerdo que en paralelo todavía no había sido el juicio, pero se hace el juicio laboral en Morón y Grassi hace un acuerdo. Entonces le llevan la plata en efectivo al Tribunal del Trabajo de Morón y Grassi la hace esperar afuera, le pegan 2 trompazos y le sacan la plata. Digo, fíjense el nivel de perversión, ¿no? Para decir, bueno, entonces esto era Grassi, cómo él jugaba con la gente, el terror que le tenían, lo mentiroso que era, lo déspota que era, y aparte, como digo, imagínense si para nosotros o para ustedes, o sea, imagínense para chicos que no tenían recursos de ninguna naturaleza, y me refiero a recursos afectivos o lo que fuera, de ninguna índole, estar enfrentándose con un tipo que era casi un dueño de la Argentina, real. En esa época pasaron varios presidentes, Menem, de la Rúa, Duhalde, en todas esas mesas de olivos estaba Grassi, incluso por encima de Bergoglio. Yo particularmente no me explico la posición de Bergoglio, digamos, en términos de absorber esto, de no explicar al mundo, bueno, si toda la justicia de un país dijo que es culpable, yo debería, porque además de todo sigue siendo cura, podría ser papa también, digamos, si lo votan, podría ser papa. O sea que después de 2028 todos los planes que se disponga a tener... Claro, por eso, claro, por eso yo estuve trabajando estos años en Madrid y en Roma y digamos, tengo un conocimiento muy profundo de todo lo que tiene que ver de Benedicto para acá, los sistemas sancionatorios para los que cometen este tipo de delitos, o sea, por mucho menos otros sacerdotes en otros lugares del mundo fueron apartados. Grassi no tiene ninguna sanción, sigue siendo cura a hoy, lo cual es absolutamente inexplicable. Claro, de hecho, una de las cosas que yo planteo con esto de que él quiere salir, y él dice, ¿va a salir y qué va a hacer? Y voy a seguir siendo sacerdote. Entonces yo le estoy diciendo a la justicia, digo, si va a utilizar ese poder para cometer, que lo usó para cometer estos delitos, porque no los va a cometer de nuevo, ¿no? O sea, pero sí, es al día de hoy. Miriam hablaba de Netflix, es decir, casos bastante más estúpidos han tenido su serie, hay todo un prurito con tocar a Grassi de aquí y de allá, que sigue existiendo en muchos estamentos, ¿no? Yo creo que Grassi es un tipo que sabe mucho de mucha gente. De mucha gente de la iglesia, de otra gente tal. Hay mucha gente con vicios privados que no le gustaría ser publicada, y bueno, eso es parte de su poder y evidentemente lo podría llegar a volver a ejercer, ¿no? Sí, yo quería mencionar que la causa que tiene pendiente, que todavía no fue a juicio oral, tiene que ver con una investigación que hicimos también en Canal 13, el que se emitió en el programa de La Nata, donde se veía cómo Grassi recibía donaciones de alimentos para la fundación y la desviaba a la cárcel de Campana para garantizarse una estadía más cómoda, es decir, una celda privada, una oficina, 2 celulares y visitas ilimitadas, televisión, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que hicimos fue seguir a los camiones. Él hacía figurar como que esa mercadería que no bajaba en la fundación, mientras en la tele se quejaban todos amargamente de que los chicos se morían de hambre, y de hecho se morían de hambre los pocos chicos que habían quedado en la fundación, él hacía figurar como que se las donaba a otra iglesia, a otro cura de Campana, Zárate, de esa zona, de esa diócesis. Y este cura, cuando fue consultado, dijo que no, que de ninguna manera, que una sola vez le había mandado algunas cositas, pero que nunca, y se veía cómo descargaba el camión con las donaciones adentro de la cárcel.
Es decir, que le sacaba comida de la boca a los chicos que pregonaba proteger para garantizarse una situación de privilegio. Y por supuesto, a juicio Bayrel, el servicio penitenciario no, porque como todo el mundo sabe, el servicio penitenciario no sabía nada. Entraba el camión y dejaba todo eso, pero ellos no tenían idea. No tenían idea de que... trabajando. No, eso es vergonzoso. La dimensión de los recursos que manejaba Grassi en donaciones, o sea, porque acá capaz pensamos, bueno, media docena de alfajores, era el ministro de Capital Humano de la época, Grassi. Esto que se decía de las urnas de la autopista de Camino del Buen Aire, vos pasabas y no entraban, había otra urna al lado porque no entraba más plata. Un día le allanaron la sede donde tenían el call center, que la dirigía Raúl Portal, y se querían matar porque entraba, entonces no era poca cosa esto del desvío, claro, entonces era notorio esto de que camiones que tenían que descargar ahí, descargaban en otro, pero era gigantesco, y lo que tenía... Otra, lo del hogar San José Obrero de Chacarita. Claro. Donde tenían el call center, y ellos decían que los niños no querían irse de ahí. Claro. Hubo un intento de suicidio de un pibito de 8 años en un hogar que tenían en Chacarita, porque no tenían solo la fundación, era federal, y en Chacarita tenían un hogar que se llamaba San José Obrero, que lo manejaban unas monjas guatemaltecas que toleraban todo tipo de abusos, de manera que los adolescentes abusaban sexualmente de los chicos más chiquitos, y un chico se quiso matar, se quiso ahorcar. El obispo de Belgrano fue a hablar con Marcelo Jalil, un defensor de menores de la justicia, para pedirle que interviniera él y una jueza, Rustan de Estrada. Bueno, ¿para qué? Se hizo una barricada en el lugar, Portal, diciendo que los chicos no se querían ir de ese lugar, que amaban ese lugar y que de ninguna manera querían ser trasladados a los lugares donde la justicia los quería trasladar para protegerlos, y después descubrimos que no se querían ir de ahí porque ahí tenían el call center. O sea, era como, ¿no? Si perdían esa dirección y entraba a la iglesia, ahí se les terminaba el negocio. No, eso fue fatal. Y recordaba una última cuestión también bastante ligada con esto de que la justicia prácticamente la manejaba él. Entonces se logra una condena que 15 años es bastante, hay que estar 15 años en la cárcel, pero es mucho menos de lo que le hubiera correspondido, y selectivamente dicen, bueno, sí, no, cuando estaban todos los casos probados. Iba a decir algo ligado a esto de la condena, que ya lo dije, pero era un manejo... El manejo que él tenía en la... claro, se lo condena, pero no se lo detiene por varios años. Y nadie movía un dedo en la justicia de Morón. Yo seguía como loco presentando escritos todo de un día. Grassi iba a lo de Mauro Viale con sus abogados y con Portal. Y por él estaba condenado, pero estaba en la calle y estaba en la tele, básicamente, seguía así. Entonces, y Mauro le empieza a hacer preguntas o algo, y en un momento... Grassi dice, no, porque es un mentiroso. ¿Quién es un mentiroso? Y ahí se le escapa el nombre de una de las víctimas. Entonces yo voy corriendo a Morón y pido que llevo el video de Mauro Viale y pido que lo tengan, y lo tienen por eso. O sea, la justicia de Morón no movía un dedo, los fiscales no movían un dedo, los jueces no movían un dedo, y yo obligo a eso. Y ligado a eso, también veo un reportaje que le hace Romina Mangel en La Nación a Burlando por el caso de Carola Labrador en ese momento, donde Burlando dice que se reunió en la fundación Felices Años con Grassi para coordinar, para ayudar a no sé quién, a Carola Labrador o a los que estaban en contra o alguno, y con esas cosas yo logro que lo detengan y que ahí empiece recién en 2013, porque no lo tocaban. Por eso me acuerdo de ese momento, bueno, era un logro haberlo condenado, pero el tipo seguía en la tele, se le escapa esa palabra. No, a él tenía prohibido mencionar las víctimas. Claro, una de las pocas, siendo condenado... Claro, tenía, que ir una vez por mes al juzgado, no referirse ofensivamente a las víctimas y poca cosa más. Entonces yo dije, incumplió una de las medidas de restricción
y lo tuvieron que detener a las trompadas porque yo me impuse, finalmente la Fiscalía se adhirió y bueno, el tribunal lo detuvo, pero bueno, él en cada instancia, como les decía, imagínense que en casación cae una presión insostenible, en la Corte Provincial a Roma, en la Corte Nacional a Roma. Entonces, él yo creo que nunca esperó ser condenado. De hecho, la condena fue muy tramposa, fue mal hecha, fue hecha por una solo. Casación, de alguna manera, pese a la presión que tuvo, lo trabajó mejor, los fundamentos, y bueno, después, ya que la Corte, tanto la provincial como la nacional, en forma unánime lo hayan sostenido la condena, bueno, él no se lo esperaba nunca, pero bueno, yo recuerdo que no dormí tranquilo hasta ese día, y yo también iba a la corte, bueno, me enteraba de los viajes a Roma, me enteraba de todo, y estaba encima porque era una posibilidad muy, muy cierta que lo dieran vuelta, ¿no? Así que... Entiendo que sí que él debe tener una asignación como sacerdote, y de hecho él marcó que cuando salga, que él espera que sea pronto, se va a... No es descabellada la hipótesis. Porque, digamos, Bergoglio no es Francisco, son cosas distintas. Ya es como que no me convenía tenerlo suelto. Yo creo que para Bergoglio, si sale, va a ser un problema porque va a ser una provocación y va a hacer visibilizar a nivel mundial la impunidad de una persona en la Argentina, lo cual haría poco creíble cualquier, digamos, pronunciamiento en contra de los abusos. Sí, creo que sería incómodo. Yo creo que, pero yo además creo que él lo quiere incomodar por algún motivo, evidentemente. Porque, a ver, hay varias hipótesis. Una, Bergoglio fue confesor de Grassi. Él le preguntó, Julio, ¿es verdad? No. Jorge, ¿es verdad? No. Como Judas, ¿viste? 3 veces negó, etcétera, etcétera. Eso me lo contó a mí una amiga de Bergoglio. Otra hipótesis es, Grassi es como Estiuso, tiene carpetas sobre todo el mundo. O sea, como dice, hay gente, no digo que sea el caso de Bergoglio, pero hay gente a la que no le conviene que Grassi hable, y yo creo que él se manejó extorsionando a un montón de gente. De hecho, hay un famoso conductor que tiene hijas adoptadas, que sabemos que se las dio él, que cuando salió la investigación se fue del país. O sea, él sabía que iba a salir la investigación y justo se fue 15 días a Nueva York. Tiene tener, o que tuvieron uno y que querrían tener otro y la mujer no queda embarazada, tiene que ver con las fundaciones que él tenía, las sedes de la fundación que tenía en el interior. Por ejemplo, había una en Coronel Dugratí, Chaco, y otra en Añatuya, Santiago del Estero, y en las dos, la señora que tenía las tiendas de ramos generales en esos pueblos y trabajaba como datera de chicas embarazadas para Grassi, tenía una en Coronel Dugratí, una sucursal en Coronel Dugratí y otra en Añatuya. Es como si te dijera, yo tengo un negocio, no sé, una heladería Grido en Buenos Aires y otra en La Plata. No, ella tenía 2 tiendas de ramos generales, una en Coronel Dugratí, en Chaco, y otra en Santiago del Estero, y nosotros sabíamos que engañaban a las madres pobres diciéndoles que los pibes que llevaban en la panza se iban a morir si ellas no los daban en adopción, porque tenían una enfermedad incurable que solo se podía atender en Buenos Aires y si el chico era adoptado por una familia de dinero. O sea, hay cosas muy oscuras que creo que nunca vamos a terminar de saber, nunca vamos a terminar de conocer, porque él nunca va a hablar, nunca va a terminar de confesar. De hecho, nos pasó que nos relataran de hechos de abuso que habían tenido lugar en Tierra del Fuego, y viajamos con Irene Baiz a Tierra del Fuego y hablamos con la gente involucrada. La gente ni siquiera nos quería recibir, estaba aterrorizada. Y nos habían dicho, sí, a fulano de tal
quiso abusarlo, fue un escándalo, por eso se tuvo que volver a Buenos Aires, ir a hablar con la gente y nada, ¿viste? O sea, la gente aterrorizada. Era un intocable, Graci era un intocable absoluto. La Fundación Feliz y los Niños fue la primera y única fundación que participaba del presupuesto nacional. O sea, tenía, así como uno dice, bueno, ministerio de tanto, ministerio tal, de secretaría tal, Fundación Feliz y los Niños integraba el presupuesto nacional. A Graci existió esa causa por abuso, pero tuvo distintas situaciones, pero en Calafate, bueno, fue tremendo. Había visto ahí en el oeste, años antes, la muerte de un cura de Ituzaingó, unos años antes, y supuestamente Graci y ese cura termina, estaban en un descampado y el cura fallece por una discusión que tienen con los jóvenes que habían convocado ahí. Graci sale ileso, no aparece en la causa, sabemos que lo fueron a rescatar, o sea, un tipo que parecía intocable, pero pasó por varias situaciones que lo vinculaban a cuestiones económicas y demás. Por eso es que creo que Graci no tenía del todo claro por dónde lo iba a tocar la investigación, porque tenía, o sea, todos los casilleros. Mario Borgione, claro. Yo lo investigué tanto porque, bueno, lo investigué por el lado de Luis de Lía, lo investigué por ese lado de Borgione. Entonces, yo cada vez que hablaba en el juicio, siempre me reservaba la última palabra para interrogarlo, para lo que sea, y siempre o yo tiraba alguna palabra clave o traía algún testigo que nadie sabía para qué venía, pero Graci y yo sí sabíamos para qué venía, y el tipo realmente llegaba a temblar, porque yo le hice una investigación finalmente de campo que fue, o sea, Luis de Lía me presentó a varias personas, padres de personas abusadas, uno que se fue del país, que ustedes lo tuvieron en la investigación. El cura hizo barbaridades, pero bueno, tenía un nivel de protección que era prácticamente inaccesible, por eso parecía imposible. Yo estaba muy loco, digamos, no, o sea, yo en ese momento, como digo, con Estela Carlotto estábamos trabajando hacía unos 2 o 3 años en el Comité de Derechos del Niño. Yo era un abogado que me iba bien dentro de ese contexto, con algunos éxitos para mí en ese momento resonantes, ¿no? Como un abogado que venía de Castelar, que tomó Tren Sarmiento, que se recibió tal, ¿no? Pero tenía una cosa loca de decir, qué sé yo, no sé, yo voy a ser el mejor, una cosa así. Con lo cual, también uno de los desafíos era ganarle a 30 abogados juntos, cosa que al día de hoy, cada vez que me los cruzo, a uno de estos me lo crucé en Nueva York hace poco y agachan la cabeza, me cuidaba, y no me terminó ocurriendo nada. Por supuesto que si esto hubiera terminado mal, no estaría acá, o estaría yo también tuve causas en contra, me cuidé, digamos, ¿no? Pero sí me propuse ir hasta el final, y en el medio te ibas enterando de cosas que cada vez más graves, pero también pensaba, digo, correrse ahora también es, qué sé yo, en un momento... cuando los periodistas empezaban a dar vuelta para este lado, me acuerdo de Magdalena Rodríguez me decía, bueno, si a vos te tocan un dedo se va a saber que es Graci, que en un momento era mejor decir, bueno, seguir hasta el final que levantar, porque hay un punto en que era una pelea cuerpo a cuerpo, y no digo, nadie es imprescindible, pero era tal el grado que yo tenía con la causa que pienso que en caso de decidir retirarme, decir, bueno, hasta acá, por cuidarme, quizás también terminaba descuidándome yo, digamos, ¿no? Porque era que el tipo salga impune, se nos iba a venir encima a más de uno. Así que era un camino sin salida, era llegar hasta el final y pelear hasta el último minuto, insisto, con un tribunal muy poco confiable, el anterior tampoco lo era, hubo fiscales que tampoco lo eran, pero bueno, era pelear, pero creo que fue ir ganando credibilidad, ir ganando... que la gente y que la prensa vayan creyendo este lado de la versión y que después esto se concrete, ¿no? Y que la justicia lo sostenga pese a ese poder. Pero sí, para mí, por loco quería llegar hasta el final, pero a la vez también
salir en el medio podía haber sido suicida también, ¿no? Porque yo estaba lleno de causas en contra, en el colegio de abogados, daños y perjuicios, también me hacía denunciar por otro, pero barbaridades me puedo acordar, cosas, también había chicos que me llamaban, uno que de la investigación de ustedes me llamaba y me decía, bueno, yo mañana voy a declarar en contra si es que no me trae $30.000 este tipo mañana, y al otro día no me llamaba, o sea que recibió los 30.000, o sea... con lo cual mi política, pese a que Grassi sostenía, desde que yo me quedé a cargo de la fundación, a que yo llevaba víctimas de no sé, jamás yo estuve con una víctima antes de que denunciara. Y he estado con víctimas, he estado con testigos de la fundación que han venido a mi estudio en Capital Federal y que yo sabía que no tenían para el colectivo, para volver, que en ese momento era con monedas, y ni loco yo le daba una moneda para que no pudiera siquiera surgir la posibilidad de que como abogado yo estaba generando algún favor. Me he quedado hasta con culpa de ver a gente que digo, no sé ni cómo se van a ir, pero jamás. Pero bueno, nada, me pareció que era mejor seguir hasta el final y bueno, y hoy por suerte que salió bien, fue mejor. Yo creo que este no es el final. En principio, ir todos los días a esa escuela y ver que nadie sabía nada, bueno, la directora de primaria hasta último momento tenía un cartel que en la dirección que era Padre Grassi Inocente, y vos podías tranquilamente estar en la escuela y no enterarte qué es lo que ahí había pasado. Eso fue lo primero que me hizo sentir la necesidad de que algo tenía que pasar con y que yo tenía un privilegio de poder estar ahí adentro, la verdad, porque me ha pasado también que me llamen periodistas para querer entrar y no se puede entrar. Bueno, Juan lo acaba de decir, no entró nunca. Miriam entró solamente una parte, cuando nos sentamos juntas a ver el predio de fundación, solo había conocido un pedazo. Entonces creo que ese privilegio que yo tenía también era una gran responsabilidad. Nosotros tenemos el sueño de que ahí pase otra cosa, que ese predio sea un espacio de, no sé si de reparación, creo demasiado, pero de acompañamiento para sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos. Así que para mí esto, digamos, no es el final. Y creo que justamente desde lo simbólico todavía hay mucho para hacer. Así que eso. Gracias. ¿Pero tú sabían que estabas haciendo el trabajo? No. O sea, lo primero que supieron fue cuando Miriam me entrevistó en el 2018 para TN, que yo le avisé al director de la institución, que era un compañero, le dije, mira, va a pasar esto, y bueno, cuando salió la nota tuve problemas, básicamente, en el trabajo. Sí, me trajo problemas. No perdí el trabajo, pero me trajo inconvenientes. O sea, de repente un día para el otro hubo gente que no me habló más. Sí, me quisieron meter miedo por algunas formas. ¿Y los espacios están desfuncionalizados, digamos? ¿Cómo? ¿Los espacios, o sea, tienen funcionalidad actualmente? Bueno, algunos no, porque esto es el hogar Los Juanitos, que es donde contaba Miriam que tenía su propia habitación Grassi, donde terminaba la habitación de los chicos, había una puerta que daba a la habitación de Grassi, que después, durante el juicio, creo, levantó la pared, diciendo que ahí él no dormía. Ahí eso, digamos, cuando lo meten preso, se prende fuego de una manera misteriosa que no se sabe en qué pasó. Eso no está en funcionamiento. Después hay algunas o sea, las escuelas siguen siendo la misma. De hecho, por ejemplo, la grifería del baño de varones y de mujeres es una donación francesa, entonces no hay manera de conseguir repuestos, por lo tanto durante 4 o 5 años estuvo clausurado directamente el baño de hombres, porque el Estado no nos daba plata para cambiar el baño, ni tampoco para los repuestos, así que pasaban esas cosas. Bueno, el teatro, que era una donación de Menem, el teatro entero donó, un teatro entero. Bueno. Podría entrar a cualquier lado. Sería una persona que cumplió, digamos, en la hipótesis esta, ¿no? Sería una persona que cumplió una pena y
y podría... Gracias, es una, no sé cómo, no creo que tenga, yo creo que él quizás salir, intentar reivindicarse y demás, pero bueno, esto de los Juanitos, al comienzo de la causa hubo un juez que describió su habitación, digamos, uno puede hablar con cierta ironía, pero también hay víctimas sufrientes alrededor de esto, pero él se habló como que era como una suerte de suite nupcial la habitación de él, donde había por lo menos 3 varones, y hubo un testigo, Julio Villagra, que era la persona que limpiaba su baño y que describió, digamos, cantidad de pelos diferentes de distintas personas. Esta persona, bueno, fue atacada, fue baleada y llegó con una CB al juicio, hubo que incorporar por lectura su testimonio, o sea, era algo alevoso, ¿no? Pero sí, él en 2028 podría recuperar su derecho, si no lo recupera antes, ¿no? Estamos discutiéndolo, ¿no? Así que, insisto, quizás la condena fue leve, es cierto que logramos el cumplimiento a pulmón, y eso solo vale muchísimo, pero bueno, después de 2028, salvo que exista una nueva condena o algo, es difícil. No creo que su vida vuelva a ser la misma o que él pueda decir, bueno, recupero la fundación, pero sí que pueda hacer un radí televisivo, no sería de descartar. Y que va a seguir siendo cura, aparentemente, todo lo indica, ¿no? No, nunca hubo una propuesta de ese tipo, en absoluto. No, ni siquiera una de las víctimas, además, es particularmente católico, ¿no? Y cuando eligieron a Francisco, le dio una gran ilusión y escribió una carta y me pidió que lo acompañe a la Nunciatura Apostólica, que sería la Embajada del Vaticano. Fui con él y bueno, cuando me ven llegar a mí, él no conocía tanto la cara, llamaron al 911, nos sacaron a patadas, así que no pudo dejar la carta, o no me acuerdo si finalmente la dejamos por un costado o algo así. Y yo pedí una entrevista con Francisco en el 2015, a fines del 2015, y le entregué una carta pidiéndole que recibiera a las víctimas argentinas, porque a esa altura ya había recibido a las víctimas canadienses, y, irlandesas, australianas, pero ninguna argentina. Habíamos hablado con la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico, que en principio habían dicho que sí, después no querían porque tenían profunda desconfianza, pero yo había hablado con Gabriel y Gabriel dijo que sí, pero a pesar de los buenos oficios del entonces embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, nunca recibí respuesta. Sí, no, este caso ha seguido siendo tabú, ha seguido teniendo protección y nunca nadie, por eso lo único que se logró, que es mucho, es la condena judicial y la cárcel, pero sigue siendo un tema tabú para mucha gente de poder.